Listo, ya está. Ya está listo. Te dejo entonces para ti, Laura, tu presentación. Ok, bueno, el tema de hoy se titula Self-Organized Criticality. Lo vamos a reducir como SOC o como criticalidad autoorganizada en español. Pero como suena un poco más feo, lo voy a dejar como SOC. Y bueno, ¿en qué consiste esta criticalidad autoorganizada? En un pequeño resumen, en física, los sistemas dinámicos que presentan la propiedad de tener un punto crítico como atractor se les considera críticamente autoorganizados. Esto tiene ciertas consecuencias, como que llegan a un estado en el cual, si se da una pequeña perturbación, puede que tenga consecuencias catastróficas o que tenga un movimiento simplemente pequeño en que no involucre a tantos elementos. Este tipo de dinámica se observa en sistemas que no están en equilibrio y que son llevados lentamente por este, los cuales tienen muchos grados de libertad y tienen un comportamiento no lineal, el cual es característico de los sistemas caóticos. Recuerden que en los sistemas caóticos tenemos mucha dependencia de las condiciones iniciales. Y en este caso, los sistemas complejos que vamos a ver son compuestos por muchos sistemas pequeños, mucho más simples. El paper en el cual me estoy basando es de 1991, pero la primera vez que se habló de este tipo de comportamiento fue en el 87, en un paper publicado por Bach y por Chen, los cuales vieron este tipo de comportamiento en un modelo llamado la pila de arena. Ahorita más adelante les voy a hablar de eso. Recordándoles que es un atractor. El atractor es un punto en el cual dentro de su densidad convergen muchas trayectorias, las cuales cuando el tiempo tiende a infinito, tienden a quedarse en esa misma vecindad. Este atractor solo atrae a un conjunto de condiciones iniciales. No todos tienen por qué entrar dentro de este, algunos otros pueden diverger. Y se considera como un atractor extraño cuando tiene una dependencia muy grande de las condiciones iniciales. En este paper del 91, ellos escribían que hay dos características principales que nos pueden decir si tenemos un sistema SOC. Una es la parte temporal, en donde se encuentra que se tiene un flicker noise o ruido rosado. Ahorita les explico más a detalle de qué consiste esto. Y en la parte espacial se puede observar un comportamiento fractal. Ellos mismos dicen que son los fingerprints para poder decir que estamos hablando de un sistema críticamente autoorganizado. El ruido rosado, la característica que tiene es que da como 1 sobre la frecuencia. En este caso, la gráfica que les puse a la izquierda, la que está en azul, en el eje Y no se alcanza a ver, pero es la intensidad, y en el eje X tenemos la frecuencia. Y en este caso va 1 sobre F. Una característica de este tipo de ruido es que cada octava, es decir, si vamos de la frecuencia que estamos a la mitad de esta frecuencia, o si vamos de la frecuencia en la que estamos al doble de esta frecuencia, vamos a encontrar la misma cantidad de energía en estos dos intervalos. Y el nombre de ruido rosado se debe a que si lo hacemos en el espectro visible, vamos a ver una tonalidad de rosa en este tipo de gráfica. Y este ruido rosado se ha encontrado en muchos sistemas biológicos y físicos. Por ejemplo, en diferentes en fluctuaciones de ríos, en emisiones de cuasares, en latidos del corazón, en activación de neuronas y en varios componentes electrónicos, lo cual nos da una pista de que esos también se comportan de esta forma, en los cuales llegan a un estado crítico y después de eso puede haber pequeñas perturbaciones que causen avalanchas pequeñas y grandes, de todos los tamaños. Y los fractales, me imagino que ya todos tienen una idea de qué tratan, pero pues aquí les puse el de Mandelbrot a la izquierda para que se acuerden. Este tipo de entidades lo que tienen como característica es que si cambiamos de escala de tamaño, vamos a observar los mismos patrones. Si vamos haciendo zoom
cada vez encontramos los mismos dibujos. Bien. Y todo eso empezó con el estudio del modelo de la pila de arena. En el caso del paper, lo hicieron primeramente de forma numérica, pero posteriormente hubo otras personas que lo hicieron ya en un experimento real. En la pantalla están viendo un GIF en el cual el comportamiento es el siguiente. Tenemos granos de arena que vamos añadiendo en el centro, y cuando estos llegan a una altura crítica, que la altura crítica se define por el número de vecinos que tienen. En este caso, el del centro tiene 4 vecinos, el de arriba, el de abajo, el de la izquierda y de la derecha. Y cuando llega a ese punto crítico de 4 granos de arena, lo que hace es que se dé una avalancha hacia los lados, dándole un grano de arena a cada uno de sus vecinos. Y cuando esos llegan a 4, pues sucede lo mismo con sus vecinos de arriba, abajo, izquierda y derecha, lo cual crea este tipo de patrones. Pero les quiero enseñar cuando es a una escala más grande cómo se observa. Aquí es un poco más evidente el comportamiento de fractales. ¿Sí pueden ver este video o se quedaron en la presentación? Sí, 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 se ve. sí lo veo. Okay. Aquí, si se fijan en la parte derecha, ahorita se ven como triángulos. Y también dentro de esos triángulos, aquí a su izquierda, arriba en la parte izquierda, hay triángulos más pequeños. Y se va formando este tipo de patrones que tienen formas fractales. Y en este caso tenemos nada más 2 puntos en donde agregamos granos de arena. Sin embargo, si agregamos en otras zonas, por ejemplo aquí, donde está el mouse negro, va agregando un grano de arena simplemente. Y si se fijan, hay veces que tiene avalanchas pequeñas y hay otras en donde las avalanchas son mucho más grandes o catastróficas. En este caso estamos viendo varios puntos donde agregan granos de arena, pero si le adelanto un poco, bueno, esto es consecuencia de un solo grano de arena que causa una avalancha mucho más caótica o mucho más catastrófica sería la palabra. Entonces, en este tipo de modelos se observaron las características del SOC, el Self-Organized Criticality, Self-Organized Criticality. Entonces, aquí se observó que llegado a un punto se lleva a una pendiente crítica. En esta pendiente, si agregamos un grano de arena en la parte de arriba, podemos tener este comportamiento en el cual, con una pequeña perturbación, tenemos todo tipo de avalanchas. Y cuando se llega a este tipo de pendiente, también se llega a una altura constante y crítica de la misma pila de arena, en la cual la actividad está, o la probabilidad de que haya actividad y de que no haya actividad, está balanceada. Por lo tanto, es que se sucede este tipo de comportamiento. Después lo hicieron con un modelo real de la pila de arena, después del paper que sacaron en el 87. Y como pueden ver en la imagen, es un bulbo que adentro tenía granos de arena secos y tenía un tubo capilar por el cual intentaban ir sacando de grano en grano de arena. Lo hacían presionando el bulbo y girando lentamente el bulbo y el tubo capilar. Y para saber el flujo de granos de arena que caía o el tamaño de las avalanchas, lo que hacían era pesar la pila de arena. También para saber que había caído un grano de arena, pues lo pesaban. Creo que el peso era como 0.004 gramos por cada grano de arena que caía. Y de esta forma se daban cuenta de qué tipo de avalanchas se tenían. Y aquí también se observó que llegaba a una pendiente crítica. Bueno, en este caso es donde se llegó a la pendiente crítica, porque si recuerdan, en el modelo anterior todos tenían esa pendiente crítica de 4 en el que les mostré. Pero aquí se llegaba a la altura y la pendiente crítica de la pila de arena. También se puede llegar a estados subcríticos y supercríticos. Los subcríticos son los que tenían una pendiente más pequeña que el valor crítico y los supercríticos una más grande. Las consecuencias de esto es que si estaban en subcrítico,
había avalanchas más pequeñas y menor recurrencia de avalanchas catastróficas. Y en el súper, pues lo contrario. Había mayor cantidad de avalanchas que eran catastróficas y menor cantidad de avalanchas que eran pequeñas. Sin embargo, como el estado crítico era muy robusto, ambos terminaban cediendo a este punto crítico eventualmente con el tiempo. Posteriormente lo hicieron también con arena mojada. Y lo único que cambió es que al inicio se tenía avalanchas más pequeñas. Sin embargo, con el tiempo se llegó a una altura crítica más alta que la que se tenía con la arena seca. Y cuando se llegó a este punto crítico, ya podía observarse todo tipo de avalanchas, de cualquier tamaño. Las características que fueron importantes o relevantes en estos experimentos fue que, pese a que había inestabilidad en los puntos locales, por ejemplo, todo el tiempo los granos de arena cambiaban de configuración. De todos modos, las características generales se mantenían, como era la pendiente crítica, la altura y la cantidad de granos de arena que había. Además, el tamaño de distribución o la distribución del tamaño de las avalanchas permanecía más o menos igual. Había más o menos el mismo número de avalanchas pequeñas cada que había una avalancha grande. Y aunque se añadía uniformemente estos granos de arena, el flujo cambiaba drásticamente con el tiempo. Con el flujo me refiero a la cantidad de granos de arena que caían de esta plataforma. Entonces, cuando lo graficaban, el flujo de arena respecto al tiempo, se veía esta relación de flicker noise o peak noise que les había dicho, que es 1 sobre la frecuencia, por lo cual las avalanchas pequeñas estaban en mayor cantidad que las avalanchas que eran más grandes, que ocurrían menos frecuentemente. Y en ese mismo paper también hicieron un modelo de terremotos, el cual, como les está spoileando la imagen, también tenía ese flicker noise. El número de terremotos tenía esta relación de 1 sobre F con la energía liberada por cada terremoto. Entonces había una mayor cantidad en esta parte de terremotos que liberaban poca energía y una pequeña parte que liberaba mayor energía. ¿Cómo era el modelo? El modelo tiene estos recuadros negros y blancos. Los blancos son los que están activos, los negros son los que están inactivos, que tenían 4 resortes que los juntaban con sus vecinos. Se agregaba en un punto que, ¿cómo se llama? El origen de los terremotos. Lo tengo. El epicentro. En el epicentro se agregaba una cierta cantidad de energía, lo cual provocaba que los resortes se movieran. Y si se llegaba a un punto crítico de fuerza en el resorte, estos iban a pasar a sus vecinos la energía en forma potencial, lo cual se guardaba para la próxima vez que se agregara energía en estos modelos, en el epicentro, y la siguiente vez podía ocasionar terremotos más pequeños o más grandes. Y también se observó este comportamiento de que se llegaba a un punto crítico en el cual, al hacer pequeñas alteraciones, se ocurrían estos terremotos catastróficos o terremotos pequeños azarosamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En el modelo de los resortes que tienes, bueno, creo que el punto crítico está caracterizado por un eigenestado de todo este sistema, o es otra cosa más complicado. La verdad no lo sé. Como el paper era más que nada resumir todos los ejemplos en los cuales se observaba este comportamiento, no ahondaban mucho en cada modelo, pero tenían en las referencias un poco más de descripción, pero esos papers ya no los busqué. Ok, gracias. Laura, estos modelos lo han aplicado en redes, en algunas redes específicas. Por ejemplo, que si tienen una estructura, distintas estructuras, pues, de que... ¿En redes te refieres a
¿Redes neuronales o...? No, en redes de, ¿cómo se llama? Tú dices triangulares o de Ajá. panal y ese tipo de cosas. Ajá, Ah, sí. o sea que si en lugar de que fueran cuadrados, que sean triángulos, por ejemplo. Ah, ya. O Sí, no, sí, no este es modelo de inclusive. terremoto en particular lo hicieron para varias configuraciones. Por ejemplo, también lo pusieron con 8 vecinos en 3D, también en 2D, pero con 3 vecinos, y todos llegaban a un punto crítico en el cual se daban estas avalanchas. Sin embargo, el comportamiento que se observa particularmente para este modelo es que el número de terremotos que se daba era proporcional a 1 sobre la energía a la potencia B. En este caso particular, B era 1.5. Si cambiábamos de configuración, B cambiaba de valor, pero se presentaban más o menos las mismas características. También lo hizo Bach para ahondar más en este comportamiento SOC. Pero los detalles de cada modelo no lo sé. Sí. Laura, ¿pero tendrías la referencia? Se las voy a mandar. Bueno, ya se las había mandado, pero se las vuelvo a mandar. ¿Quieren que se los pase? ¿Son las referencias que pusiste en el chat? Sí, son tres artículos principales en los que me basé. Y aquí son más descriptivos con los modelos, pero tienen enlace a los papers de los modelos de terremotos y el de economía, que todavía no les he contado. Ah, ok. Ahí van 3. El primero es del 87, el segundo es el de economía, me parece, y el último es en el que me estoy basando, que como les mencioné es un poquito más general, no ahonda tanto en los modelos como tal, sino los describe para dar ejemplos de cómo funcionan este tipo de modelos. Y como les mencionaba, ese modelo de 2D con 4 resortes fue el que presentó la potencia P de 1.5, pero los otros cambiaban un poco. Y como la relación del número de terremotos pequeños y terremotos grandes estaba sistemáticamente relacionado, se podría predecir en un año cuántos terremotos grandes o pequeños hay. Sin embargo, como el modelo sigue siendo muy simple, aunque se lleva a 3 dimensiones, no se ha comprobado que en terremotos reales suceda este tipo de comportamiento en el cual se llega a un estado crítico. Sin embargo, hubo otros papers que medían la influencia del epicentro, en donde también se observaba este punto crítico en el cual había terremotos de todos tamaños, de otros autores que no era Bach. Y también en el juego de la vida se puede observar este tipo de comportamiento. Para los que no sepan, el juego de la vida es un tablero en el cual tenemos células, las cuales pueden estar vivas o muertas, dependiendo de una cierta cantidad de reglas. Para empezar, cada célula tiene 8 vecinos. Si nos imaginamos un cuadrado de 3 por 3, y el centro es nuestra célula de interés. Si la célula ya está viva, si tiene 2 o 3 vecinos vivos, va a seguir viva en el siguiente paso. De lo contrario, si tiene menos de 2 o más de 3, entonces muere en el siguiente paso por sobrepoblación o por subpoblación, creo que sería en español. Y si la célula está muerta, la del centro, y tiene 3 vecinos, en el siguiente paso va a vivir. Pero si tiene cualquier otra cantidad que no sean 3 vecinos, va a seguir muerta. Y en este caso, el comportamiento que se observa es que si agregamos una célula viva al azar, esto puede crear avalanchas de vida que pueden diferir de tamaño. Les voy a dar un ejemplo ahorita. Primero con un tablero pequeño para que llegue a un estado estable más rápido. ¿Sí lo pueden ver? Sí, yo lo puedo ver. Sí. Si se fijan, hay varias estructuras que son un poco más estables, como este cuadrado de aquí, o como la que acaba de desaparecer, y otras que son más catastróficas. Entonces, yo podría alterar este estado si agrego, por ejemplo,
así. Ahí una célula viva, la cual crea una pequeña avalancha que crea más vida alrededor. Entonces ellos lo que hacían era poner al azar células vivas dentro del tablero. Y ahorita la puse allí porque sé que es donde va a causar movimiento, pero ellos lo hacían completamente al azar. Por ejemplo, si lo hago también acá arriba de este cuadrado, o abajo. Bueno, se crea una avalancha muy pequeña, pero puede crearse avalanchas mucho más grandes. Entonces, estudiaron ese tipo de comportamiento y observaron las mismas características que observaron anteriormente en los otros modelos. Cuando se agregaba esta vida extra, podía ocurrir que hubiera avalanchas pequeñas de vida o avalanchas grandes de vida. Y cuando medían la diferencia entre células vivas y muertas en cada avalancha, las que estaban vivas y murieron o las que estaban muertas y revivieron, se observó que tenían ese comportamiento de ley de potencias, parecido al flicker noise, lo cual nos sugiere que también llegan a un estado crítico en el tablero, en el cual es bastante robusto y va a tender a él después de un cierto tiempo. Además, también se observó un comportamiento fractal dentro de estas mismas configuraciones. Y respecto a economía, Bach, en otro artículo junto con Michael Woodford y José Shakeman, desarrollaron un modelo muy simple de transacciones entre vendedores y compradores. En la parte de hasta arriba, estos cuadrados representan los que son solo compradores. Estos son compradores, pero también le venden a los anteriores. Y hasta abajo tenemos los que son simplemente vendedores. Entonces, como pueden ver, hay dos flechas, porque cada comprador puede ir con el siguiente vendedor y pedirle a este o a este un producto. Si ellos no lo tienen, lo piden a este y a este. Si este no lo tiene, a este y a este. Y así se van pidiendo el artículo. Entonces, como si nada más un comprador te pide un artículo y tú conseguiste dos de estos lados, entonces te puedes quedar con uno en la siguiente ronda. Y aquí arriba viene el comportamiento o la ley de potencias que se descubrió con las avalanchas. Las avalanchas se daban en el tiempo de acuerdo a esta ley, 1 sobre S a la tau, donde encontraron que tau era 4/3. Entonces, aquí se puede ver más o menos cómo eran las avalanchas. Si la persona que está en esta flecha requería de un artículo, se lo pedía a las dos personas de abajo, las cuales se los pedían a las dos personas de abajo ya que no tenían. En gris vemos todas las personas que pidieron artículos, en blanco las que no lo tienen y en negro las que tienen un producto. Y de esta forma se observaban también avalanchas pequeñas y avalanchas grandes. Sin embargo, se sugiere que esto puede ayudar en economía de otra forma que no sean modelos así de simples. Esto porque presenta características de un modelo SOC, por ejemplo, que es un sistema compuesto. Esto que mencionábamos de que son sistemas complejos, sin embargo que se componen de un montón de sistemas mucho más simples. En el caso de economía, estos sistemas simples sería la decisión de cada persona que hace una compra. Y el sistema de todas las personas que hacen la compra sería nuestro sistema complejo, que actuaría de forma self-organized criticality. También ocurre disipación, ya que la misma persona no va a comprar de manera homogénea siempre los mismos productos, sino que tiene que ver con la felicidad que le da o el poder que tiene de adquirir ese producto. Sin embargo, decía en este paper, más no encontré completamente dónde se demostraba que algunos sistemas económicos llegaban a un estado crítico. El único que más o menos encontré, y no fue su artículo, fue un resumen de lo que él pensaba sobre la actividad física, fue el de Mandelbrot, que resulta ser el mismo de los fractales que les acabo de presentar.
y él sugería que la compra y venta de acciones se daba este mismo tipo de fenómenos en el cual llegaban a un punto crítico y cualquier alteración podía afectar severamente en la economía. Por ejemplo, investigué de que esto no venía en el paper, pero podría ser un ejemplo, que por ejemplo en el Jueves Negro del 24 de octubre de 1929, el Consejo de la Reserva Federal se reunía constantemente porque se sabía que las acciones de América estaban infladas y que estaban en una burbuja. Sin embargo, pues no se les decía a las personas que se estaban reuniendo. Y el fin de semana en que se supo que se reunían fue el fin de semana anterior al lunes negro, en el cual todos empezaron a sacar su dinero y la bolsa tuvo una recesión y hubo crisis económica. También el lunes negro, perdón, el anterior era jueves negro. El lunes negro del 87 también ocurrió algo similar, que la bolsa se desplomó en pocas horas sin alguna razón aparente. Sin embargo, se cree que se debe a dos noticias que presentaron en días anteriores. La primera fue que se introdujo un proyecto de ley que reducía los beneficios fiscales dentro de la bolsa y también se anunció que las cifras comerciales tenían un déficit. Y se cree que esas son las dos fluctuaciones que pudieron causar este problema dentro de la bolsa, que todos empezaron a tener miedo de seguir invirtiendo y empezaron a sacar su dinero. Sin embargo, pues eso no venía en el paper, es solo una idea, de que se llega a un estado crítico en el cual cualquier pequeña modificación podía alterar el comportamiento de todos los compradores. Y pues con esos dos ejemplos podemos ver que pueden ocurrir avalanchas catastróficas cada cierto tiempo cuando se llega a un estado crítico. Que por ejemplo en el primero se sabía que las acciones americanas en esa época estaban sobrevaloradas. Sin embargo, el punto crítico fue que se diera a conocer que incluso le preocupaba al Consejo de la Reserva Federal. ¿Cuáles son las oportunidades al descubrir que tenemos ese comportamiento de self-organized criticality? Pues primero es que como este se presenta con una ley de potencias, el sistema se desarrolla al borde del caos, lo cual es beneficioso porque si tenemos un comportamiento caótico, es difícil hacer predicciones en la escala de tiempo que lleva. Entonces, es más complicado hacer predicciones. Y con los sistemas caóticos débiles, que son los que tienen el comportamiento de 1 sobre la potencia, este tipo de predicciones a largo plazo sí pueden ser posibles. Por lo mismo que veíamos que la relación entre eventos pequeños y grandes tenían una relación y un comportamiento de Flickr-Nance. Sin embargo, para poder utilizar este tipo de comportamiento, es importante que haya conservación de elementos. Por ejemplo, en el modelo de arena, al tener siempre la misma pendiente, también se puede intuir que tenía una cantidad de granos similar. Entre el flujo que entraba y el flujo que salía, tenía aproximadamente la misma cantidad de elementos. Y pues eso es a grandes rasgos todo lo que investigué. Los papers que utilicé son el de Back y Tang, de hecho en todos está Back. El primero es del 88, en ese solamente se toma en consideración el modelo de la pila de arena. El segundo es en el que me basé mayoritariamente, que explica todos estos modelos, pero a grandes rasgos. Y el último es el que explica el del modelo de compradores y vendedores que tenía Valencia, con más detalle. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Laura, O sea, tranquilitos. en las primeras diapositivas Sí. hubo una que no me quedó, la cuarta. Ahí definiste como como 4 definiciones para el atractor o 4 propiedades, ¿no? Ajá. La última, ¿la podrías repetir, por favor?
Es que un atractor caótico extraño es el que depende demasiado de las condiciones iniciales. En este caso, aunque los dos puntos estén muy cerca, sus trayectorias alrededor del atractor pueden ser muy diferentes entre sí. ¿Ahí cómo definen o cómo van a decir que la dependencia es mucho o poca de esas condiciones iniciales? O sea, Pues, por ejemplo, ¿cuál es el criterio para decir? Por ejemplo, podríamos tener dos puntos que tengan en una vecindad muy cercana y uno se ve atraído por ese atractor y otro puede diverger a infinito o diverger a muchos otros lados sin caer en ese mismo atractor, siendo los dos puntos muy cercanos entre sí. Como por ejemplo, creo que en un péndulo doble. ¿Buscabas tú una definición matemática? ¿O como No, es que, ¿en qué se caracterizaría para decir que es como muy fuerte o dar esa definición de fuerza? O sea, yo creo, ya como lo dice Laura, pues la cercanía de los estados iniciales con el atractor y que luego converja a otro punto, ¿no? Que no sea el atractor al cual estarían esperando que convergiera. Ya. Si esa no me había... Bueno, tenía dudas sobre ese. Gracias. Yo tengo una, pero es para Tomás. Okay. Yo tengo una pregunta, pero es para Tomás. Sí. ¿Sí está o no? Creo que sí. Oye, es que me acordé del trabajo que estaba haciendo Vinayak, donde tenían matrices de correlación con correlaciones. Ya se sabe ahorita, digamos, cómo meter caos débil usando matrices aleatorias, o todavía. Ya los demás sí se pueden actualizar como La verdad no lo sé. Yo he visto que obviamente hay muchos esfuerzos para caracterizar caos en sistemas de muchas partículas. No sé si quieras o metemos blanco. Pero si uno sabe distinguir en esos sistemas caos débil, por ejemplo, de caos no sé si ese puede. o débil o ¿cómo se llama? Fuerte. No lo sé, no lo sé. Y digamos, cuando dicen caos débil, ¿no se refieren como a sistemas mixtos? Sí, yo creo que vamos a meter mejor. Es que si tienes muchos grados de libertad, creo que no es tan obvio. No es tan obvio, o sea, los sistemas mixtos no son tan bonitos como en 2 grados de libertad. Ok. El punto es que en 2 grados de libertad, los sistemas mixtos, bueno, se separa, o sea, el espacio fase se separa en regiones caóticas y islas. Y islas, ajá. Y están totalmente separadas. Pero en más grados de libertad eso ya no es cierto, entonces no puedes separar realmente una región caótica de una región integrada. Okay. Siempre el sistema puede pasearse por todas las regiones. Okay. Con diferente facilidad. Entonces, y hasta donde yo sé, es bastante complicado. No sé. Ok. La descripción matemática es complicada. Doctor, y le quería comentar nada más rápido el programa de Game of Life para que funcionen mejor los botones. Nada más puse el delay en la parte de arriba del ROM y antes lo tenía en la parte de abajo. Ahorita lo puse para que se viera dónde ponía la celda arriba, pero si lo pongo acá arriba ya funcionan bien los botones. Sí. ¿Eso era un comentario para todos, Laura? ¿O era no, era para hacer del proyecto de Game of Life. Perdón. ¿Ande? No, era para hacer. Recuerda que teníamos problemas con el movimiento de los gliders del cursor. Casi no escucho.
Ahora sí. Es que creo que hay mucho ruido. Adrián, ¿puedes mutearte? De todos modos, Sí, Adrián, ¿puedes mutearte, por favor? más otoñales, como más. Adrián. Ok, nada más le quería comentar que recuerda que teníamos un problema con que los cursores no funcionaban muy bien porque no detectaba cuando clicábamos hacia arriba o hacia abajo. Eso lo arreglé nada más cambiando el delay a la parte de arriba de donde corre todos los demás subprogramas. Anteriormente lo tenía en la parte de abajo. Ahorita lo puse allí para que se viera dónde ponía la célula adicional. Pero si lo pongo arriba ya funciona bien. Ya, ok. Bueno, sí, qué bueno. Aprovechando que tengo el video ahorita. Yo tenía una duda, no espero que me la respondas. Es que, digamos que en mi proyecto de Delfín, hace 2 años, estaba con una doctora que era de computación y ella quería saber como la estructura de un grafo desde un punto de vista local. O sea, hay algoritmos para revisar todo el grafo y revisar cómo son las estructuras, si son clusters, si no son clusters, si están muy esparcidos y todos esos, ¿no? Entonces, ella quería, digamos, revisar desde manera local, simplemente seleccionando cualquier nodo y aplicar un sistema similar a este modelo, donde pues a ese nodo, al modelo de ¿cómo se llama? De temblores, donde a ese nodo le daba una cierta energía y transmitía dividía su energía a través de sus nodos. Entonces, mi pregunta es si eso funciona al momento de agregarle energía y poder determinar como la estructura del grafo. Entonces, o sea, digo, es como una pregunta abierta, no sé si se pueda o no se pueda, pero esa era la idea que ella quería obtener y no sé si aplicando ese modelo, bueno, ese mecanismo de dividir las energías vaya a resultar simplemente a una, como dices, ¿no? Una gráfica estable. Entonces, pues ya no trabajo en ese proyecto, pero quizá vaya a llegar a lo mismo, ¿no? No sé qué. Tú que estás en esto, no sé qué Creo que no entiendo de todo la pregunta, pero ¿te refieres a si se puede utilizar este modelo para ver si tiene las mismas características? Porque la verdad no sé nada de teoría de grafos. Sin embargo, si tiene una dinámica en la cual cada elemento individualmente tiene sus propias reglas y son más simples, probablemente sí se podría aplicar este modelo para saber si se llega a un estado crítico y determinar si es un sistema caótico débil que pueda tener predicciones a largo plazo. Pero creo que no entendí bien tu pregunta, perdón. Es que, digamos que lo que quería hacer ella era, a través de un nodo, revisar si ese nodo se encuentra dentro de un clúster muy compacto, muy abierto, determinar como el tamaño poder diferir de tamaños del clúster. Yo no sabía nada de teoría de grafos, yo tuve que aprender teoría de grafos, entonces no sabía si se podía hacer eso o no, y pues ahora con este modelo que mencionas, pues me intriga, ¿no? Que cómo se va a comportar este modelo dentro de un grafo como tal, o sea, dentro de una red o sea, en vez de tener 4 vecinos, tener como muchos vecinos y es muy compacto y cerrado, y si va a tener el mismo comportamiento a los demás, ¿no? O si siempre vas a obtener la misma respuesta. Si aplicas esa dinámica, siempre vas a obtener la misma respuesta, entonces no sirve ese modelo, ¿no? Para determinar la localidad de ese nodo en particular. Bueno, en particular para el modelo de terremotos sí lo probaron con muchas configuraciones. Para tener varios vecinos respecto a los resortes que los unían. También intentaron creo que para 3 y para 5. Y también en 3 dimensiones una cantidad de diferentes de resortes.
y lo único que cambiaba era el exponente en la potencia. Pero sí tenían ese tipo de comportamiento en donde se llegaba a un estado crítico, aunque cambiaran la configuración. Ok. Tal vez Igual, la pregunta es que si... ¿Puedo comentar algo? Sí. Tal vez la pregunta es que si, por decir, en tu modelo de terremotos, si uno nota diferencias características entre las diferentes dimensiones, ¿no? Porque en 2 dimensiones tienes 4 vecinos, en 3 dimensiones 6 vecinos. Entonces, podrías, por la forma de avalanchas o por la distribución de energía, de alguna forma deducir en cuántos vecinos tienen en promedio los vértices. Tal vez esa es la pregunta de Ken, no estoy seguro. Sí. Bueno, es que ellos escogían los vecinos independientemente de si era en 2 dimensiones o si era en 3 dimensiones. No creo que ahondaran mucho en la forma o en el arreglo como tal. Simplemente querían ver si se daba este mismo tipo de comportamiento. Más, sin embargo, también para 3. Tal vez a lo mejor como que no sé si sea, pero que la idea sería de que tú tienes, por ejemplo, tu malla cuadrada y borras aleatoriamente resortes entre vecinos. Y entonces, si borras muchos, pues te pueden quedar los clusters que dice Ken. Entonces, como que si mandas una onda de estas que son como avalanchas, que te puedan quedar, que puedas como mapear, digamos, tu medio y ver, digamos, cuántos resortes borraste al azar, por ejemplo, ¿no? Eso vi que lo hacían, pero con dominós. Nada más una imagen, creo que aquí lo tengo. Que, por ejemplo, tenían diferentes configuraciones y aquí, por ejemplo, se llegaba al estado crítico de dominós, que tienen configuraciones al azar. Y si se borraban algunas conexiones, se tenía un estado subcrítico o supercrítico en este caso, que había mayor cantidad de derrumbamientos. No sé si con el modelo del terremoto también se podría hablar de estados subcríticos o supercríticos, o sigo muy perdida con su pregunta, pero creo que se podría observar el mismo comportamiento, nada más llegando a otro tipo de estado crítico. Ok, gracias. ¿Alguien tiene más dudas? No. No sé si quieran hablar de los subseminarios. Bueno, si no hay más dudas, pues gracias Laura por la presentación, pues estuvo muy padre. Y tal vez podemos